capítulo 5, versículo 1. Ahí vamos a hacer y vamos a desarrollar la palabra y vamos a recibir el mensaje de parte del Señor Jesucristo. Un saludo muy especial a todos los que nos siguen a través de YouTube y Facebook y reciben la palabra de Dios de este humilde servidor para que puedan seguir creciendo, sigan edificándose espiritualmente. Mi amor de mi corazón y la bendición de Jesucristo sobre todas estas vidas, sobre todas estas almas, sobre todos estos hogares. Dice la palabra de Dios para los que estamos acá y para los que están allá. El que tiene oído comprenda lo que estoy diciendo. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes en presencia de los que bebían vino. Habían 1000 personas que estaban bebiendo vino. Estaba ¿qué? El rey Belsasar. ¿Quién es el rey Belsasar? El hijo de Nabucodonosor, quien sucedió el trono. Y miren lo que dice. Dice que hizo gran banquete a 1000 de sus príncipes en presencia de los 1000 que bebían vino. Belsasar, con el gusto del vino, por eso es que yo enseño que el que toma, óigame, alcohol y toma vino, ablanda la carne y destiempla el espíritu. Veamos qué ocasionó que Belsasar tocase lo que no tenía que tocar. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra, porque me estoy adelantando. Y no es bueno adelantarse, sino confirmar por la palabra lo que Dios quiere decirles. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiese en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Sabe qué es terrible? Tocar los instrumentos santos. ¿Sabe qué es terrible? Sacar los instrumentos de Dios para que el hombre carnal se deleite en ellos. Eso es terrible. Este hombre tocó algo que era santo y sagrado. ¿Para qué? Para prostituirse, para complacer su deleite, su ego, para embriagarse y posiblemente de ahí en adelante la carne hiciese lo que le provocase. Usaron nada menos que estos instrumentos que eran del templo y estaban consagrados a Dios. Escuchen esto. Yo soy un instrumento. Y aquí hay muchos instrumentos. Pero las cosas que están determinadas para Dios son para Dios. No tienen otra finalidad sino para la servidumbre de Dios y del pueblo de Dios, para glorificar a Dios, para honrar a Dios y exaltar su santo nombre. Este pueblo está muy callado. No lo escucho. Escúcheme, pueblo de Dios. Así que Nabucodonosor trajo los vasos de plata y de oro que su padre tenía del templo, del que había traído al templo de Jerusalén, para beber en ellos y emborracharse y embriagarse, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Se pueden imaginar lo que pasó allí. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Hoy tenemos una situación terrible. Podemos ver muchas naciones que han tomado las cosas de Dios para sacar provecho, para hacer mercadería. Toman la palabra de Dios y el nombre de Dios, que es santo, porque santo es, instrumentos de Dios para hacer cosas paganas. Y por eso le ha venido gran mal a muchas naciones, diga, como a la nuestra. Y el problema es que no hay quien corrija. El problema es que no hay
Dígame un sinónimo de precavido. Tenga cuidado de no hacer esto, porque esto provoca a Dios a ira. ¿Se dan cuenta? Y mire lo que dice la palabra después. ¿Quién me está siguiendo? ¿Dónde quedé? 5, seguro. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. ¿Será que tomó mucha sidra? ¿Será que tomó mucho vino? Pero el rey estaba viendo una mano que escribía en el encalado de la pared. Esas paredes eran de piedra. El dedo de un mortal no podía escribir en una piedra. Solo la mano de quién podía escribir en una piedra. La mano de aquel que escribió las ordenanzas para que el hombre hiciese conforme a su voluntad y guardase el camino y permaneciese en la rectitud y agradable a Dios Padre. Pero los hombres amaron más los deleites, amaron más las tinieblas que a la luz, y la luz es Cristo. Sigamos con la palabra. Versículo. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. ¿Usted qué haría que se le presentase una mano escribiendo en la pared, diciéndote y dándote un ultimátum? ¿Qué harías? Este hombre se espantó. Este hombre, sus piernas, sus rodillas chocaban una contra la otra. Y dicen que sus lomos perdieron la fuerza. Todo porque tocó lo que no tenía que tocar. Hay rey y hay reyes de las naciones. Vosotros todos habéis tocado lo que no debéis tocar. Se anuncia juicio para las naciones. ¡Ay de ti! Naciones que no quieren oír mi palabra y hacer como he dicho yo, dice el Señor en esta mañana. Porque el Señor ha dicho a su pueblo, ha dicho a la humanidad cómo hacer, pero no quieren hacer. Porque las élites, óigame, las organizaciones de hombres, los fariseos, los escribas, los politiqueros, y todos hacen como quieren, pero nunca tienen en cuenta la advertencia que Dios les ha dado. Por eso fracasan, por eso son cortados, por eso son terminados. Y puedo verlo en toda la historia bíblica, cómo terminaron los reinados. Porque no hacían lo que Dios decía para hacer. Y un rey está puesto en una nación para bendecir a su pueblo, para alimentar a su pueblo, para buscar las mejores estrategias, para darle mejor posición y condición a su pueblo, para hacer crecer y desarrollar su pueblo, para tener un pueblo bajo el consejo de Dios y no bajo la mentira, la calumnia, la infamia, la tiranía. Dios quiere que tú seas pueblo escogido, y el pueblo escogido hace obediencia a Dios. El pueblo escogido guarda los mandamientos de Dios. El pueblo escogido habla verdad, hace justicia y se sujeta a la voluntad de Dios. Entonces es cuando el rey y el pueblo prosperan. Es cuando la tierra se hace fértil porque es bendecida desde el cielo. Es cuando los hijos son bendecidos y el pueblo es bendecido y las nuevas generaciones son bendecidas. Pero en este tiempo los reyes de la tierra hacen como quieren. Pero miremos la sagrada palabra, la palabra que Dios nos da esta mañana para entender que
que no podemos tocar las cosas que son de Dios, porque entonces nos viene ¿qué? Un ultimátum, nos viene una terminación de parte de Dios. Dios pone reyes y quita reyes, pero Dios se agrada en la obra del rey. Dios se complace cuando el rey hace obediencia y da a cada quien lo que es suyo y sirve y lava los pies a su pueblo. Santo es su nombre. Aleluya. Escuche lo que dice la palabra de Dios, versículo 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir a los magos, digan conmigo, a los brujos, a los caldeos y a los divinos, a los que tienen espíritu de adivinación. La mayoría de profetas que andan profetizando vanamente en este tiempo, ese tipo de adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. No era nada fácil leer la escritura de la pared. Estaba en un lenguaje de Dios, en un lenguaje que el Padre Eterno tiene con sus ángeles, que tiene con su primer ángel, con el ángel que va delante del bendito Padre Eterno, el Padre Eterno mismo en él. Para los que tienen oído, entiendan. Versículo 8. Así que le iban a vestir con vestido púrpura, le iban a colocar collares y le iban a dar honores al que pudiera leer la escritura en la pared. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Óigame, pueblo, cuando Dios le da un llamado a un hombre, un llamado es un donata de Dios, un don natural de Dios, algo en lo que Dios se complace. Junto con ello entrega una visión que no se la da a ningún hombre. Y hasta que no se cumple lo que Dios entrega a ese don natural que puso en un hombre, hasta que no se cumpla, las cosas no seguirán avanzando, sino que se levantarán muchos que vendrán a hacer lo que quieren hacer y fracasarán hasta que no se cumpla la voluntad de Dios. En este caso hablemos de Daniel. Solamente por el don que le fue dado a Daniel podía interpretar y leer, porque estaba metido en la presencia de Dios, hacía la voluntad de Dios y tenía una comunión con Dios, la cual podemos tener cada uno de nosotros. La cual podemos tener cada uno de nosotros. Amén. La cual podemos tener cada uno de nosotros. Voy a decirles por qué una nación se destruye. ¿Sabes por qué se destruye? Por la maldicencia. Porque estamos prestos para abrir la boca para maldecir a los hombres y maldecir a la nación. Pero no estamos prestos para bendecir, para alabar y para decir: estoy de acuerdo con la palabra que bendice. Esto es dura, esta palabra. Todo el mundo habla de los reyes de la tierra y de los que trabajan con el rey en la tierra, y hablan de los reinados y maldicen, pero su boca no se abre para bendecir, sabiendo que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, está en la boca de la gente. Tenemos que cambiar esa manera de maldicencia por una manera de bendición. Cuando bendecimos, provocamos que el que no es sea y sea transformado por la palabra. Pero cuando decimos aquel es loco, y no siendo loco, provocamos que termine siendo loco. Por eso es que los padres le dicen a los hijos en ciertos casos: quítate de aquí, tú eres un fastidio, o tú eres un mongólico. Y el niño, no siendo ni un fastidioso ni un mongólico, termina siendo un mongólico y un fastidioso, porque es el poder que salió de la boca de la misma fuente que lo trajo. Y eso tiene una consecuencia. Lo que quiero decirle es que si comenzamos a cambiar nuestra confesión, nuestro declarar
nuestra palabra, entonces ocurrirá exactamente aquello en lo que hemos sido objetivo. ¿Quién entiende lo que estoy diciendo? Amén. Hay que cuidar nuestros labios. Hay que cuidar nuestro corazón, porque nuestro corazón fácilmente puede contaminarse. Versículo 9. Entonces el rey Belsasar se turbó de sobremanera, y palidecido todo, pálido, preocupado, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos, ni palidezca su rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. ¿Ve? Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Qué hermoso es esto. Todo el que se mete con el Espíritu de Dios, todo el que se hace uno con el Espíritu de Dios, todo el que tiene una comunión con Dios, está sobre cualquier brujo, sobre cualquier adivino, sobre cualquier satánico, hechicero, palero, santero y todo inmundo que practica, invoca a los muertos. Y la Biblia dice que maldito es el que invoca a los muertos, y maldita es la nación que invoca a los muertos. Y de eso se llenó nuestra nación. Pero hoy tomo el ejemplo de Daniel. Él estaba sobre todos ellos porque tenía una comunión con Dios, y el Espíritu de Dios estaba en él, y él podía hacer lo que ellos no podían hacer, porque todos estos lo que tienen son un espíritu de engaño. Están separados de la gloria de Dios, están en tinieblas, y por eso es que las cosas salen mal, y por eso es que una nación, un pueblo, una persona comienza a secarse, la tierra se vuelve árida y comienza a sofocarnos el peso de la circunstancia y de lo que se avecina en el presente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy les estoy diciendo a través de Daniel que hay tiempo para arrepentirse, que hay tiempo de abandonar las tinieblas, que hay tiempo de venir a la luz, a la luz que es Cristo Jesús. Versículo 12. Por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Qué hermoso es tener una relación con Dios. Qué hermoso es tener el Espíritu Santo del lado y saber las cosas que van a suceder, las cosas que podrían pasar y cómo hacer para poder cambiar las cosas. Solo eso se recibe del consejo de Dios, porque el que recibe el consejo de Dios haya sabiduría, haya ciencia y tiene el conocimiento, porque le es dado por el Espíritu para cambiar, para transformar aquello que está destruido y despedazado en algo útil, en algo grande, en algo fértil, en algo productivo, en algo exitoso, en algo grande, en algo bendecido. Solo el que tiene la unidad con el Padre y el Hijo pueden hacer estas cosas, porque tienen el consejo de Dios, porque meditan en el consejo de Dios de noche y de día, y aman a Dios y están cumpliendo con el misterio, con la administración de servir y de cumplir con el misterio de los santos.
ama a su pueblo, entrega su vida por el pueblo y no quiere nada para sí, puesto que ya conoce qué es el mundo y conoce qué es lo santo y conoce la voluntad del Padre para hacer arriba de su pueblo. Dios quiere transformar las naciones. Nabucodonosor, el padre de este rey, Belsasar, tuvo una visión, soñó con una gran estatua. No le bastó con que Daniel interpretara, sino que hizo la estatua y pidió que el pueblo completamente se postrare y adorare la estatua cuando tocaran la bocina, el tamboril, el salterio y todos los instrumentos que tenían en ese tiempo. Sino que hizo la estatua. Pero también en otra visión se hizo idólatra, hizo el pueblo idólatra. Después construye la imagen tal como la soñó. El pueblo cayó en el edicto del rey, todo el mundo comenzó a hacer como el rey dijo, hasta el día de hoy. Todo el mundo, o la mayoría de los que no conocen el consejo de Dios o la voluntad de Dios, son idólatras, son mercaderes, son indoctos, son neófitos. Y la mayoría de los reyes de este tiempo, de este siglo, son neófitos, son indoctos, no conocen la palabra, no conocen el consejo de Dios, no tienen el conocimiento de Dios, por eso es que fracasan. Pero admiro los ministros y los presidentes de las naciones que están aceptando a Jesucristo como guía, como rey y señor, como consejero de su reinado, y estamos viendo cómo están creciendo. Recientemente Haití, un país que por cientos de años ha practicado el vudú, la brujería y un montón de cosas. Se levanta un hombre que fue al extranjero, se convierte a Cristo. La mayoría de los haitianos que han salido de Haití se han convertido a Cristo en otras naciones. Y estos que se fueron a otras naciones, al convertirse, han orado por su pueblo, han orado por su nación, han orado por su familia, han confesado lo mejor de su país. Y Dios ha creado una transformación. Hoy por hoy tienen un hombre que es cristiano. Y hoy la gente no anda con los ídolos ni con los muñecos de arcilla, de barro y de cera por las calles, sino andan adorando a un Cristo de gloria, a un Cristo de salvación y de vida eterna. Ese aplauso que sea para el Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer en nuestra nación. Quitar toda esta inmundicia, toda esta porquería, toda esta doctrina errada por las élites, por los hombres dogmáticos que no han traído nada bueno y que no han hecho nada bueno, sino levantar a un Dios verdadero que no lo vas a conseguir afuera y tampoco en una estatua y tampoco en una imagen, sino dentro de ti, porque tú eres el templo del Dios viviente. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Alábalo, alábalo mientras que tú puedas. Así que esta estatua representaba la cabeza de oro, la parte de arriba de oro, representaba el reino de Babilonia, el reino del rey Nabucodonosor. Dice que su abdomen, sus brazos eran de plata, representaban ¿qué? El reino de los medos y los persas que le fue entregado. Cuando este reino termina, ese reino le es entregado a los medos y a los persas. Ya quitó estos reyes y puso otro rey. Para que ustedes entiendan que Dios tiene el control de los tiempos, le estaba diciendo a Nabucodonosor que Él quitaba a los reyes y ponía a los reyes. Cuando los reyes no hacen obediencia, Él los corta, les da por terminado la servidumbre que les entregó. Esto es para que usted oiga, el que me está escuchando. No sé para quién es, pero mi deber es predicar lo que dice la palabra de Dios y extraer, escudriñar, con una sola intención de que tú puedas entender, y si estás equivocado, comprendas y reconozcas, te arrepientas y comiences a buscar el consejo de Dios antes de que sea demasiado tarde y antes de que sea entregado a juicio. Oiga, versículo 13. Pero terminemos. ¿Su abdomen era de qué? ¿Qué les dije? Plata. De plata.
luego sus muslos eran de hierro. Luego, después de los medios y los persas, el reino le fue entregado ¿a quién? A los griegos. Y luego de los griegos le fue entregado a los romanos hasta el día de hoy. Pero viene una piedra cortada del cielo. Dice que la estatua tenía unos pies hechos entre hierro y barro cocido. Eso representa la alianza de los hombres, la alianza que se ha dado ahorita. Y ¿sabe qué? Esa alianza de hombres será destruida. Pero será destruida por aquel que tiene el poder, por aquel que destruye los reinos. Y después de esto, después de que el reino romano sea destruido, habrá un reino, un solo reino, que no será cedido a más hombres, sino que Él será el Rey y Señor de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas y de todos los que invoquen su santo nombre. Esta palabra de Daniel es maravillosa, mis hermanos. Entonces Daniel fue traído delante del rey y le dijo el rey: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. ¿Se da cuenta? Estos no tenían el Espíritu de Dios. Estaba tan ciego como aquellos que guiaban y como aquellos que se dejaban guiar por estos ciegos. La diferencia entre un hombre que está ciego y un hombre que tiene la luz que es Cristo es lo mismo que las tinieblas sin la luz. El espacio se llena de tinieblas cuando hay ausencia de la luz. Pero cuando tú invitas a la luz a pasar, se desvanece, se disipa toda tiniebla. Así es cuando Cristo entra en tu vida, cuando entra el mensaje, cuando entra la palabra de Dios, cuando comienzas a crecer, a entender la voluntad de Dios. Esto es tremendo, mis hermanos. Fuera todo espíritu de estupor, fuera todo espíritu de engaño de este lugar, de apacentamiento. En el nombre de Jesús. Versículo 16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. ¿Está viendo? El rey quería exaltarlos y le interpretaba lo que decía en la pared. Pero miren la contesta de Daniel. Por eso es que yo digo que los hombres santos no se sientan en la mesa con los demonios a compartir el mismo pan, porque saben en quién están parados. Yo sé en quién estoy parado. ¿Usted sabe en quién está parado usted, hermana? ¿Usted sabe en quién ha confiado? Yo sé con quién camino. Yo sé quién soy yo en Dios. Y yo conozco ahora cuál es mi naturaleza. Y yo sé qué es lo que Dios me concedió. Pregúntate tú. Ya tú sabes qué fue lo que Dios te concedió. ¿A quién andas buscando para que te guíe? Esto es tremendo. Esto es tremendo. Daniel, mire lo que dice, versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo: delante del rey, tus dones sean para ti. Mira lo que le dijo. Delante del rey respondió y dijo: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. ¿A quién le dio? Al papá. ¿A quién le dio el reinado? Cuando Nabucodonosor termina su reino, el reino es transferido. Escúchenme lo que les estoy revelando hoy. ¿Quién me está entendiendo?
se parece un poco similar al caso nuestro. El reinado es cedido, pero no era lo mismo. A ti no te fue dado el reinado le fue entregado a Nabucodonosor. O tú, Belsasar, tomaste algo que no era para ti. ¡Santo, aleluya! Mire lo que dice la palabra. La palabra tiene cumplimiento y sigue cumpliéndose de tiempo en tiempo, de era en era. Esto no lo puede ver cualquier neófito, sino solo los que son llamados por Dios a interpretar la palabra de Dios, a escudriñarla y revelarla a su pueblo. Ahora mire lo que dice. Habemos muchos, pero nuestra posición es ser humilde. Nuestra posición es ser manso, sujetarse a la voluntad de Dios y sujetarse también a la voluntad de los hombres en la tierra. Mas si están dispuestos a recibir el consejo de Dios, nuestro deber es revelarles y decirles qué es el conocimiento de Dios, para que puedan ser bendecidos ellos y sus pueblos también. Este era el caso de Daniel. Él era consejero de Dios. Él era conocimiento de Dios, porque Dios estaba en él. El Dios de los, escúcheme, el Dios de los santos estaba en él. El Dios de lo divino estaba en él. No el Dios de aquellos que es de los muertos, que mienten, engañan, que matan, que destruyen, que aniquilan. No. El Dios de Daniel era un Dios de vida, era un Dios de gloria, era un Dios de libertad, era un Dios de consejo, era un Dios de conocimiento, era un Dios de inteligencia. No era un Dios de soberbia, de altivez y de orgullo. Era un Dios de amor, era un Dios de rectitud, era un Dios de honestidad. Daniel era honesto y sabía a quién servía. Por eso no recibió nada del rey. Por eso le dijo: no, tus dones sean para ti, y si no, dáselos a otro. Este Daniel sabía quién era su Dios. Este Daniel sabe dónde estaba parado. ¿Usted sabe dónde está parado esta mañana? ¿Usted sabe para quién es tu corazón? Porque que hay muchos que dicen ser que no son y andan prostituidos en lo espiritual. Y cuando digo en lo espiritual, es porque quieren estar bien con Dios y con las tinieblas, con Dios y con el mundo, probándolo del mundo y también tratando de tomar de la copa de los santos. Y a este rey le fue quitado el reino porque se equivocó, tocó los santos. Óigame, tocaste los santos, pajarito. Que tenga oído entienda. Santo es el Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Del tiro se apagó. Ahora sí, no importa. Dios nos da señales a veces, pero no sabemos ver que son señales de parte de Dios. ¿No? ¿No? Sí. Gracias, Dios es bueno. ¿Cuál es el versículo que viene? 18. Veamos qué pasó entonces. 17 para recordarles. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey porque es mi deber y le daré la interpretación. Porque él fue constituido por Dios para estar en ese reino, para dar la consejería al rey. Pero hay muchos reyes que han despreciado la consejería del Señor y se consiguen unos payasos al lado que vienen a darle consejería, y entonces lo que hacen es poner peor la cosa, porque no disciernen en el espíritu, porque no preguntan a Dios quién realmente puede ser consejero de parte tuya, que traiga el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia para poder yo reinar conforme a tu voluntad,
para que tu pueblo sea bendecido, prosperado y santificado en el nombre de tu Hijo Jesús. Ese aplauso que sea para Cristo. ¡Alábalo! Porque solo Él es Rey. ¡Ay, ay, ay! ¡Santa María y Soa! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡A su nombre, gloria! ¡Ay, ay, ay! Cristo está viniendo, mis hermanos. Cristo está viniendo. Allá ahorita se le pararon los pelos como cuando le meten un espanto. Mire los pelos en la cabeza como los tiene parados. Qué presencia, ¿verdad, hermano? Qué presencia. Dios nos está hablando esta mañana. Gracias a Dios porque eres bueno. Versículo 18. El Altísimo Dios, escúchame, el Altísimo Dios se refiere al primero, al Padre. Oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. ¿A quién le fue entregada la grandeza, la gloria y la majestad? Al papá, al que trajo la visión. Por eso es que cuando alguien trae una visión y muere, con él muere la visión también. La mía ha sido restaurada en el nombre de Jesús. Ahora mire lo que dice. Preste atención y agárrese ahí. Dice: y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería, mataba. A quien quería, daba vida. Engrandecía a quien quería. Y a quien quería, humillaba. ¿Se puede imaginar lo que Dios le entregó a Nabucodonosor? Tremendo. Y después dice esto: mas cuando su corazón se ensoberbeció, escuche bien, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Ay, bendito, ¿para quién será eso? Mire, hay como 4 o 5 reyes que dentro de poco termina su función porque expira su tiempo. Porque el tiempo de ellos ha terminado. Con este Señor, cuando tú tocas lo que es de Dios, te metes en problemas. Pero hoy, como nación de Venezuela, como nación de Dios, bendigo a Israel desde el fondo de mi corazón. Desde el fondo de mis entrañas bendigo a Israel, a su pueblo y a la nación santa escogida por Dios. Eso no se está escuchando, hermano. Estamos proclamando la libertad de Venezuela, la sanidad para Venezuela, la bendición del Padre para Venezuela. Oiga lo que dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos en los montes fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Aleluya. Ese aleluya no lo escuché. Aleluya. Voy a leerlo otra vez. Escuche. Hasta que reconoció que el Altísimo es Dios y que tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place. Aleluya. Esto es maravilloso, ¿verdad, Daisy? Que es maravilloso. Amén. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto. Ay, ay, ay. Digan conmigo: ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
ay. Y tú, hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¡Ay, santo! Cristo está viniendo. Cristo está viniendo, mis hermanos. Así hay reyes en la tierra. Dan adoración y alabanza a ídolos de oro, de piedra, de barro, de acera, de arcilla, todo hecho por manos de hombres que no tienen ojo. Oigan, que tienen ojos y que no pueden ver, que tienen nariz y no pueden oler, que tienen boca y no pueden hablar, que no tienen manos y no pueden palpar, que tienen oídos y no pueden oír. Y esto es tremendo. Y las tradiciones como engañan a sus propios hijos y le mienten a sus propios hijos diciendo: por ahí viene el niño Jesús a traerle un regalo. Mentiroso. Dígale a su hijo que por su comportamiento usted le está dando ese regalo. Dígale a su hijo que por sus buenas calificaciones usted le está dando ese regalo. Pero no enseñe a su hijo a mentir, porque si usted le miente a su hijo, usted también es un padre mentiroso. Y el padre de toda mentira es Satanás, porque él miente desde el principio. La Biblia enseña claramente que hay que hacer la voluntad de Dios, y entre una de esas voluntades es no mentir, no engañar. Esto es duro para los mentirosos, para los que mienten. Miren, versículo. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upersin. Digan conmigo: Mene, Mene, Tekel, Upersin. Esto no lo pudieron leer los brujos. Los brujos que están contigo no te pueden decir cómo resolver el problema. Los adivinos y los astrólogos y los mejores consejeros racionales, doctos en letra, tampoco te lo pueden decir. Solo los que tenemos la sabiduría de Dios y solo los que hemos reconocido al Altísimo, que es Dios y Señor de todo, de toda nación, de toda lengua, de todo hombre, de todo reino. Amén. Veamos qué dice la Escritura. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Tremendo. Cuando los reyes no hacen obediencia, cuando no oyen el consejo de Dios, no digan que no se les dijo, no digan que no se les reveló la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene vida eterna. La palabra es el espíritu de la profecía, y la profecía misma es Cristo. Todo fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo, bajo la dirección del mismo Espíritu en los hombres que son temerosos de Dios, desde ese entonces hasta el día de hoy. Y el que me dice que cree en Dios, tiene que creer todo lo que dice desde Génesis hasta el final. Fiel es el Señor, ¿verdad, Lupita? Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. 62 años, sí, perdón. Qué tremendo. Puso un viejo.
Hay jovencitos que tomaron el reino a los 18, a los 25. Él pone a quien Él quiera. A quien Dios se complace para poner, va a poner. Amén. Pero el hombre tiene que aprender a entender qué es la voluntad de Dios. El hombre común, el pueblo de una nación, tiene que entender cómo escoger sus gobernantes. Tiene que haber en ese hombre primeramente temor a Dios. Segundo, tener el consejo de Dios y la comunión con Dios y el consejo con el pueblo. La comunión con el pueblo. Que ame a Dios y que ame al hombre. Que ame a Dios y que ame a la viuda, al huérfano, al desvalido, al desprotegido. Que ame a Dios y que ame a aquel que está, óigame, privado de su libertad, o aquel que está agonizante, aquel que está enfermo, atribulado y perdido, confundido. Ese es el hombre que va a guiar una nación por el camino del Señor. Porque su socorro no vendrá de la mano de los hombres, sino vendrá por la voluntad del Padre, porque Él hace como Él quiere. Él puede poner el hacer como el querer, tanto en santos como impíos, incluso en la misma bestia. Puede hacer que hablen si Él quisiera. ¡Alábalo! Su nombre, gloria. Bendito sea tu santo nombre. Más claro no habla una palabra como esta. Aleluya. Hemos revelado algo. Quienes recibieron la revelación por el Espíritu, amén, sus días fueron cortados, están contados. Ya el Dios del cielo pensó en balanza y encontró que estaba fallo y tocó lo que no tenía que tocar. Meterse con Israel es lo peor. Hacer alianzas con los enemigos de Israel es lo peor. No entienden definitivamente. Estos astrólogos, brujos, adivinos no entienden. Si abren el corazón. Todo es de Dios. Todo está escrito desde el principio. ¿Y usted sabe por qué a Venezuela le pasó esto? Voy a decirle que cuando tenía la edad de 10 años, cargaba una carretilla con más aguas. Y yo veía que como el pueblo de la Grita botaba las comidas. Y se recogían baldes de comida en diferentes casas. Y todo eso lo vio Dios. Dios también vio la arrogancia, la prepotencia, la altivez del pueblo venezolano. Dios también vio cómo hizo crecer en un tiempo de explotación petrolera, cuando comenzó la edificación de Venezuela y la oportunidad de Venezuela, cuando nuestro bolívar valía más que el dólar 4 veces. Y el pueblo se jactó y vino el crecimiento y el desarrollo. Pero por causa de los que tenían que enseñar la palabra de Dios, que no lo hicieron, el pueblo se fue apartando de Dios. El pueblo perdió la senda de la verdad y de la justicia y se fue en pos de dioses ajenos a practicar inmundicia, oscuridad, a invocar muertos. Por eso hoy nuestra nación está como está. Por eso es que los hombres en Venezuela están como están. El hombre comiéndose al mismo hombre. Y lo que quiero decir no es en malas palabras, sino el hombre acechando al mismo hombre, el hombre sacando provecho al mismo hombre, el hombre llevando ventaja sobre el mismo hombre. El hombre se convirtió en codicioso, en materialista. Nadie da nada por nada y así una nación nunca va adelante. Solamente el hombre que puede tener el conocimiento de Dios puede, escúcheme, plantar la palabra de esperanza, de verdad, de transformación en un pueblo. Porque esa palabra no es del hombre, sino viene de Dios y Él lo da a quien Él quiere darlo para que lo dé. Muchos culpan a un gobierno, pero hoy vemos que el problema más grande lo tiene el mismo pueblo. Cuando vende sus riquezas, cuando mira una bandera y no le da la importancia de lo que significa su bandera, de lo que significa su carta
personal, su cédula de identidad, lo que significa su tierra, lo que significa su moneda, porque todos se volvieron a la codicia, a la avaricia. Muérase el que se tenga que morir, pero mientras que yo esté bien, todo funciona para él. Pero un país así no sale adelante. Un país sale adelante cuando estamos unidos en el Espíritu, cuando todos hablamos de un mismo país, cuando todos hablamos de una misma visión, cuando todos tenemos un mismo símbolo patrio, cuando todos amamos la misma bandera, cuando todos amamos el mismo país, la misma tierra, y cuando todos amamos al mismo pueblo, cuando todos estamos orgullosos en decir somos venezolanos. Cuando se acaba la división, la ideología de hombres, la doctrina de hombres, el secticismo de hombre, el dogmatismo de hombre, cuando se acaba estas cosas, cuando erradicamos estas cosas por la palabra de Dios, viene una nación unificada, viene un pueblo unido, viene un pueblo que viene a producir, viene un pueblo que viene a superarse, a desarrollarse, a sobreedificarse en la unidad. Entonces se hace la nación grande. Los hijos se hacen virtuosos cuando infundimos el respeto, el amor. Cuando infundimos el amor y el respeto, entendemos que es la tolerancia, entendemos que es la compasión y la misericordia. Pero mientras que no tengamos estas cosas, no volveremos a ser lo que fuimos. Pero es necesario que todo esto haya sido y haya pasado para levantarnos de nuevo y creer y crecer en uno solo que tiene el poder, en uno solo que te da la dirección, en uno solo que te dice cómo son las cosas, para que tengas vida y vida en abundancia, para que seas bendecido tú y todas tus generaciones, para que tus clamores, tus oraciones y tus ruegos lleguen a Él, para que tu cara esté enfrente de Él y Él pueda oírte, Él pueda bendecirte, Él pueda sanar tu tierra y darte una nueva nación. Solo Él. Y si en su nombre es Yahshua, su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret. No hay otro. Todo el que quiera simplemente un toque pase adelante. Voy a orar. Estamos terminando. Me despido de todas las personas que están por la web. Ahora voy a ministrar. Un saludo para todos. Hasta la próxima oportunidad. Con ustedes yo continúo.